Hoy, gracias por conectarse con nosotros vía Zoom. Se trata de la magíster Lorena Naranjo Godoy, directora nacional de registros de datos públicos. Gracias por esta entrevista y sobre todo, magíster, para contarnos en un momento como este, en el que solo al estar cerca de nuestro teléfono celular encontramos un sinfín de noticias, muchas de ellas falsas, mucha información de la gente, redes sociales, estamos a un clic de acceder a mucha información. ¿Qué se podría catalogar y mencionar a las personas, a la ciudadanía, como qué son en realidad los datos personales, cuáles son los datos públicos y cómo se lo maneja según la Constitución de nuestro país? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias. Es muy importante conversar justamente por esta época en la que estamos utilizando con más frecuencia las tecnologías de la información y comunicación, porque estas lo que hacen es recopilar datos. Y lo que les interesa es recopilar datos personales, que son los datos que nos identifican y nos hacen identificables. Y si bien pueden ser usados de forma positiva, porque toda tecnología es neutra y depende de quién la usa, los responsables de tratamiento, que son aquellos que realizan procesos de sistematización, organización y procesamiento de la información, necesitan datos para dar un buen servicio, para dar una adecuada atención al cliente. Sin embargo, también pueden ser usados de forma negativa y es allí donde la Constitución de la República del Ecuador maneja el derecho a la protección de datos personales, que lamentablemente no ha permitido hasta la fecha generar una ley, y está en manos de la Asamblea que nos permita materializar este derecho que es tan necesario ahora mismo. Nuevamente, magíster, ¿hasta qué punto es permitible o permitido que una persona o una empresa utilice los datos, qué datos de la persona, y qué pasa cuando la gente, lo sabemos, nos ha pasado, amigos, familiares, la gente en redes sociales se queja a cualquier hora, cualquier empresa llama a ofrecer sus servicios sin que nunca antes habríamos tenido pues un antecedente de contacto o haberle facilitado esta información? Que en realidad hasta dónde está permitido para que la ciudadanía también no se encuentre y sobre todo pueda hacer respetar y no sea abusivo el uso de su información. Bueno, como le comentaba, no tenemos ley todavía que permita establecer un mecanismo de supervigilancia y de sanción, si es del caso, a aquellas empresas o aquellas instituciones que usen de forma inadecuada el dato. Y el que le llamen sin su autorización y sin que uno haya dado el consentimiento es una forma de manejo inadecuado. Por eso es que es tan importante este tipo de intervenciones, porque queremos hacer conciencia en la ciudadanía de la necesidad de esta normativa para impulsar a su vez a la Asamblea que priorice el tratamiento de esta norma, que si bien está en primer debate ya para informe, todavía necesita pasar al Pleno, y es el Pleno el que nos tiene que dar las herramientas, no solo para que la ciudadanía sepa que cuando le llaman por teléfono tiene derecho a contestar: ¿usted cómo consiguió mi información? Yo no le he dado la autorización, retíreme de la base de datos, a menos de que usted me demuestre que es una persona en quien puedo yo confiar, y ahí le autorizo el uso de esa información, pero le autorizo para que sea para mi propio bienestar y no para causarme molestia o peor aún para afectar mi intimidad. Entonces, que eso quede entendido. Lamentablemente no hay una normativa, ya vamos a hablar de eso, pero no pueden tampoco llamar. ¿Hasta qué punto, si es que uno va a hacer alguna transacción, le piden una serie de datos, de información? Esto incluso ya queda también a decisión de la empresa o la institución a la que uno va a realizar, tampoco está normado. En el momento en el que usted tiene una transacción, por ejemplo, va a hacer una adquisición de un objeto en una empresa, solo pueden haber ciertos datos que usted haya autorizado previamente. Los datos de facturación para el proceso de facturación. Si es que le pide la empresa: queremos acceder a sus datos para servicio al cliente, porque queremos ofrecerle servicios nuevos, ok, para esa finalidad, pero no para que a partir de la entrega de esa información le entreguen a otros responsables de tratamiento y comiencen a bombardearle de información que a veces ni siquiera sabemos que son de comerciantes responsables, y que por eso uno a veces incluso termina adquiriendo productos que no son de aquellos a quien confiaba, sino de otras personas que no necesariamente son responsables con la información ni con el producto que le entregan. Pero eso no solamente es así de importante, sino que los datos también pueden
pueden servir para hacer perfiles de personalidad y producir incluso lo que se llama manipulación en línea, que ya es esta sobrecarga de información sobre un tema o sobre una conducta o sobre una tendencia política que hace que usted tenga información incluso falsa para que modulen o modifiquen su intención incluso de voto. Por eso hay que tener tanto cuidado, porque de esta manera ya se usaron los datos para afectar la elección del presidente Trump en los Estados Unidos. Esto no es algo que solo ha ocurrido en el Ecuador, ya ha pasado en otros lados del mundo, y por eso es que otros países, excepto el Ecuador, Venezuela y Bolivia, ya tienen leyes de protección de datos personales hace mucho tiempo, y sin embargo nosotros no. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones? Antes de hablar, como lo mencionábamos, de este proyecto de ley que es importante por lo que usted señala, pero en este momento, ¿cuáles serían las recomendaciones, sobre todo para las personas que nos están viendo, para tratar de alguna manera proteger sus datos? Y usted también ha mencionado algo clave. A veces nos llaman y ya nosotros solo tenemos que responder sí o no, porque todos los datos graban la conversación y luego también le ponen a la gente seguros que no solicitó, servicios que no pidió. ¿Qué hacer en este momento si es que eso se da? Bueno, lo primero y lo más claro es saber que nadie tiene el derecho de tener su información si usted no lo ha autorizado. Pero si usted lo autoriza y decide hacerlo, necesita que le expliquen quién va a usar y para qué va a usar. Eso se llama finalidad. Esto determina que yo autorice o no autorice. El poder siempre está en la persona. La persona decide, yo no deseo para ese fin, y la entidad tiene la obligación de decirle que va a registrar que no se van a usar sus datos personales para un fin distinto a lo que usted señaló. La otra cuestión es siempre preguntar, no que le pregunten. ¿Quién me llama? ¿De qué empresa me llama? ¿Para qué me llama? Porque normalmente estamos, lamentablemente por estos procesos de mercadotecnia, ellos nos sacan información, cuando somos nosotros los que tenemos que cerciorarnos a quién le estamos entregando la información. Eso pasa por vía telefónica, pero también pasa por vía telemática. Introducir o incorporar plataformas o softwares. Baja esta app en tu celular, y esa app en el celular tiene las condiciones de tratamiento, que se va a prender de forma automática la cámara, o que se va a prender de forma automática el micrófono, y pueden incluso estar accediendo a información que usted no ha autorizado. Por eso es que es tan importante no bajarse cualquier tipo de aplicación, sino aplicaciones que tengan niveles de seguridad y que aparecen en los plataformas de venta como 5 estrellas, tiene niveles de seguridad. Tener cuidado con que esta aplicación no es segura y por lo tanto puede estar incluso grabando sus conversaciones. Es tener los ojos abiertos, es tener la predisposición de estar mirando cómo en todas las interacciones que yo realizo, alguien del otro lado puede estar usando mi información. Y es también muy importante tenerlo en cuenta, debido incluso hasta por el confinamiento, la cantidad de descargas de las aplicaciones que ha habido en los últimos días, así que téngalo muy en cuenta. Magíster, otro tema también que nos ha llamado la atención y ahora sobre que ha sido noticia en los últimos días y no podemos dejar de preguntarle, audios filtrados de conversaciones entre asambleístas, entre cierto tipo de negociaciones de insumos médicos, también videos en allanamientos, este tipo que incluso dice que van a tener otras repercusiones legales. ¿Hasta qué punto se puede filtrar un audio en un proceso judicial o este tipo de videos de allanamientos? ¿Hasta dónde está permitido ponerlo y hasta cuándo no? Entonces, ¿qué uso hay que darle en realidad a ese tipo de videos y audios? Bueno, el Código Orgánico Integral Penal habla de que si existe un delito o se está transgrediendo la ley, un tercero puede realizar filmaciones o videos como espectador. Ahora, otro tema es si es que esas informaciones se obtuvieron ya con interceptación. Eso es cuando hay un mecanismo tecnológico que se filtra en un proceso de comunicación. Eso ya lo resolverán las autoridades y determinarán cuál fue la forma de obtención de esos videos o de esas grabaciones. Lo importante
y aquí es no dirigido necesariamente a estos ciudadanos, sino a la ciudadanía en general, es que ahora que estamos en estas conversaciones con Zoom, que estamos con estas conversaciones con plataformas constantes utilizando videoconferencias, uno tiene que saber y estar consciente que existe la probabilidad de que estén grabando y que por lo tanto hay que cuidar lo que se llama reputación en línea. Es decir, que así como soy honesto en la vida real, soy honesto en la vida virtual. Y esto sobre todo se refleja para hombres, para mujeres y sobre todo para niños, niñas y adolescentes, que lamentablemente ahora son los más expuestos. ¿Por qué? Porque en estos grupos que se unen con sus amiguitos, alguien les dice, hagamos una competencia para ver quién tiene los mejores cuadritos en el estómago, y comienzan paulatinamente a exponer su cuerpo cuando no saben que alguien les está grabando, y así se producen ciertas situaciones de riesgo que después se complican más porque son usadas para extorsionar a estos niños o incluso extorsionar a adultos que caen en estas relaciones virtuales y que después significa una afectación a su integridad, a su dignidad por esta exposición indebida de esa información personal. Una serie de repercusiones que podría tener a posterior este mal uso y sobre todo el no darnos cuenta de cómo estamos utilizando estas herramientas informáticas. Otro tema importante, y para entrar ya, este proyecto de ley se está debatiendo en la Asamblea, se va a debatir. ¿Hace cuánto tiempo se lo viene realizando y sobre todo cuáles serían esos aspectos cruciales que se busca con este proyecto que se quisiera sea ley? Bueno, el primero fue entregado a la Asamblea el 19 de septiembre del año pasado, está en informe para primer debate. Estamos nosotros insistiéndole muchísimo a la Asamblea que priorice, y es debido al proceso de transformación digital en el que estamos. Las entidades públicas y privadas, personas naturales y jurídicas, necesitan tener las directrices para saber cuál es el marco legal que les permite realizar un adecuado tratamiento de la información sin poner en riesgo a la ciudadanía, obtener consentimientos, trabajar en la finalidad, trabajar en seguridad de la información y todos una serie de derechos como el de acceso, el de rectificación. ¿Qué pasa si un dato mío está equivocado? ¿Cómo procedo a modificarlo? Porque si ese dato está equivocado, puede ser que me estén privando del acceso a un derecho, acceder a un crédito de una casa, acceder a una universidad. Es una serie de información porque ahora nuestra manifestación digital está en línea. Y por ejemplo, este proyecto de ley a las empresas, ¿cómo les daría crear un poco más conciencia de no filtrar? O incluso hay otras que lamentablemente venden las bases de datos, o sea, la información está realmente vulnerada de distinta manera. Entonces, en este proyecto de ley, ¿cómo se estaría más bien controlando ya que esto no suceda? Efectivamente, les establecen una serie de principios que deben cumplir para manejo adecuado de la información. Si se adaptan de esos principios, si no cumplen los derechos, porque también están obligados a satisfacer los derechos de la ciudadanía. Si un ciudadano le dice, esa información está incorrecta, elimine. Esa información no fue obtenida con mi autorización, elimine. Si no cumple con todo eso, una autoridad de control tiene la potestad de emitir correctivos y además sanciones en el caso de instituciones que realmente se hayan estado beneficiando o que incluso estaban abusando del uso de esa información. ¿Y con qué unidades de control o con qué dependencia del Estado se estaría trabajando o se llegaría de manera más ágil para que este proyecto de ley se realice? Digamos, cuando ya sea aceptado o pasado alguno de estos, pero ¿habría alguna otra dependencia del Estado que pueda agilitar este proceso de captar denuncias y hacer que se cumpla? Lamentablemente ahora mismo no tenemos la competencia en ninguna institución. Por eso es que insistimos tanto en el proyecto. Y lo único que podemos hacer en este momento es generar prevención y conciencia para que desde la ciudadanía uno aprenda a decir que no y aprenda a defenderse contra las personas que utilizan mal la información. Pero sin una institución que regule previamente antes de que el daño se produzca y que una vez producido sancione, es muy difícil, porque la única
posibilidad que tenemos ahora es iniciar juicios de habeas data, pero esos son procesos judiciales que requieren en muchas ocasiones acompañamiento técnico legal y que además significa que el ciudadano tiene que estar erogando su tiempo para poder defenderse cuando es el Estado el que debería garantizarle el ejercicio, incluso la prevención de este derecho. Muchísimas gracias, Magíster. Realmente importante hablar sobre este tema en esta época y hemos abordado varias aristas de todo lo que incluye pues la protección de datos públicos y personales. Gracias, esperemos también y seguro le volveremos a invitar para ver si es que en realidad la Asamblea Nacional en tantos temas pendientes que está abordando y que ya está a punto de cumplir un ciclo, pues toque también este tema que es importante para que cuando usted lo llamen de forma desprevenida, usted sepa cómo actuar y sobre todo quienes están utilizando estos datos sepan a qué atenerse con la ley para que no usufructen de esa manera, sobre todo manipulen nuestra información. Muchas gracias por la entrevista, a ustedes también por su sintonía, corte comercial y regresamos con mucho más.